Suprema de Justicia para apelar el decreto del presidente de la Nación, del Gobierno Nacional, que atañe a la rebaja de impuestos. Por este tema está en comunicación telefónica Vanessa Petrillo. Vanessa, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Bueno, están ingresando en este momento las distintas presentaciones que hacen los representantes de 16 provincias. Están ingresando en mesa de entradas de la Corte Suprema. Son 16 provincias que están reclamando en contra de la rebaja de impuestos y además pidieron una medida cautelar para la suspensión de las mismas hasta tanto la Corte resuelva sobre el fondo de la cuestión. Las provincias lo que argumenta es que el decreto de Macri es inconstitucional porque el que tiene que legislar sobre impuestos es el Congreso de la Nación y está expresamente prohibido que se realice por decreto. Eso es básicamente el argumento que utilizan las distintas provincias, Formosa, Río Negro, Tierra del Fuego, Catamarca, Chubut, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tucumán, Santa Fe, Misiones y San Juan. Están ingresando en este momento las distintas presentaciones directamente para que intervenga la Corte Suprema. Esto, Vanessa, se suma a las presentaciones que hicieron otras 3 provincias la semana pasada con respecto a la inconstitucionalidad del congelamiento del precio de las naftas. Exacto, sí. La semana pasada Río Negro, Neuquén y después Santa Cruz le pidieron a la Corte directamente que declare la inconstitucionalidad del decreto de Macri para congelar el precio de los combustibles. Sobre este tema, la Corte ya le pidió la opinión a la Procuración General de la Nación que tiene que expedirse, o sea, esto va más adelantado. Ahora, bueno, es importantísimo porque ingresan 16 pedidos nuevos que van contra la rebaja de impuestos en general. Hablamos de IVA, ganancias y otros impuestos sobre los que afectarían, según las provincias, los fondos coparticipables. Exacto. Eso es lo que están argumentando los representantes de las distintas provincias. Sí, de hecho, Vanessa, la semana pasada veíamos la reunión de gobernadores allí en el CFI, donde daban cuenta de la intención de presentar esto y cómo los afectaba en el reparto, ¿no?, de la coparticipación a las distintas provincias. ¿Cuáles son los tiempos habituales de la Corte para resolver este tipo de presentaciones? Y a la Corte plazos no tiene, la Corte se toma su tiempo. En las presentaciones que se hicieron la semana pasada, la Corte rápidamente ya le dio vista, es decir, le pide la opinión a la Procuración para que resuelva. Lo que ocurre es que también hay pedidos de medidas cautelares para suspender este decreto. Las medidas cautelares se tienen que resolver con carácter de urgente, de ahí el pedido de las provincias también para que la Corte lo resuelva lo antes posible. La Corte podría resolver las medidas cautelares. Para la cuestión de fondo, obviamente, no tiene plazos, se prolongan en el tiempo. Vos sabés que todos estos temas, bueno, tardan muchísimo en resolverse, sí, pero podría haber alguna definición más rápida sobre el tema de las medidas cautelares. ¿Cómo puede llegar a ser esa definición, Vanessa? No sabemos, todavía es incipiente porque tampoco se conoce el dictamen de la Procuración, que si bien no es obligatorio, bueno, es importante, pero es difícil conocer, bueno, qué es lo que va a resolver la Corte. Recién ahora, fíjate, están ingresando las distintas presentaciones por mesa de entrada de la Corte, tiene que pasar por los despachos de cada uno de los ministros, no es algo tan rápido, ¿no? Bien, estaremos aguardando entonces